Perfecto, que me ha salido entendido. Vale. Soy la vocal de SAFI. SAFI es una asociación que las siglas significa Stop a los fenómenos islamófobos en Cataluña, y es un colectivo que es multidisciplinario, es plural, independiente, y es un espacio básicamente de encuentro, de investigación, de formación y de denuncia a todos los discursos de odio y prácticas que se relacionan pues, con aquella gente, ¿no?, que puede llegar a hacer actos islamófobos y tiene pues, territorio en el territorio catalán, ¿vale? Antes de empezar con el seminario me gustaría puntualizar qué es la islamofobia. La islamofobia hace referencia a todo acto que sea discriminatorio, una actitud hostil, un prejuicio que está provocado pues, hacia las otras personas por el hecho de ser musulmán o concebido como tal, ¿vale? Por lo tanto, pues SAFI es una entidad que lucha pues, para resolver estos conflictos y hacer que las personas musulmanas o percibidas como tal no se les considere una amenaza, que tengamos derecho a garantizar nuestra libertad de culto, ¿no?, porque es un derecho. Y solo decir que se necesita pues, un organismo que veti para que por este derecho, ¿no?, que defienda este derecho, y consideramos como miembros de SAFI que tenemos que hacer visible estas cosas que son invisibles, ¿no?, luchar por ello. Y en este seminario que se hace en relación al Día Internacional Internacional de Lucha contra la Islamofobia, que fue el domingo 12 de diciembre, junto con Alberto, pues nos dará una ponencia para poder pues, celebrarlo, ¿no?, digamos, y lucharlo todos colectivamente. En primer lugar, también nos disculpamos porque este seminario lo iba a impartir Gala, que no ha podido asistir, Gala Pin, por lo que Alberto la ha sustituido y será el ponente de este seminario, y sin ninguna duda, no me cabe duda, que lo enriquecerá con los temas que se impartirán. Pero antes de darle la palabra a Alberto, me gustaría presentarlo. Alberto también es un miembro de SAFI, es uno de los fundadores de esta asociación, es doctor en antropología y profesor titular del Departamento de Antropología Social de la UB. Ha trabajado durante muchos años en Mauritania, en Sáhara y Cabo Verde, sobre el campo de la antropología colonial y en particular sobre el impacto de las políticas coloniales en la morfología de la sociedad colonizadas. Y en la actualidad da continuidad en esta línea de investigación con un proyecto en curso sobre el antiguo enclave español de Ifín. Y por otro lado, también desde el 2003 investiga en distintos aspectos de los procesos de configuración de las comunidades musulmanes de Cataluña. Más y le paso la palabra a Alberto. Muchas gracias. Bueno, gracias, Hasna. Intuyo para hablar de una cuestión que es de una enorme complejidad. Y entonces el desafío seguramente que yo debería intentar explicar algunas cosas que me parece que son muy importantes, que afectan muy directamente a la historia de Occidente y a la historia del hecho religioso, ¿no? Como mínimo, digamos, a la visión hegemónica sobre el hecho religioso que hemos acabado por convertir en dominante. Y eso lo tengo que hacer siendo al mismo tiempo suficientemente ameno para no desalentar a una parte de los asistentes y tratar de restituir al menos una parte de la complejidad que tiene todo ese proceso. Y eso no es muy fácil de hacer, pero en fin, bueno, voy a intentarlo. Por intentarlo que no quede, en cualquier caso. Y como probablemente dé por sobreentendidas algunas cosas que para mí son claras, pero que probablemente para alguno de vosotros o de vosotras no lo sea, sugiero, como decía Hasna, que traslademos las preguntas a la fase final para, pues eso, tratar de responder lo que quede en penumbra, ¿no? Lo que no quede claro, que seguro que son muchas cosas. Yo de lo que quiero hablar en esta sesión que conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Islamofobia, el 12 de diciembre, 2 días más tarde lo conmemoramos, es de un aspecto de esa lucha que a mí a título particular, siempre me ha parecido extremadamente importante, pero que
no diré que pasa desapercibido porque muchas veces es percibido como una cuestión secundaria entre los objetivos de la lucha. Se entiende, digamos, que la lucha contra la islamofobia fundamentalmente lo que tiene que hacer es afrontar directamente los estereotipos estigmatizantes que rodean la religión musulmana y por extensión a quienes la practican o a quienes se supone que la practican, ¿de acuerdo? Y nos olvidamos de otro orden de estereotipos profundamente estigmatizantes que no afectan únicamente al Islam, sino que afectan al hecho religioso en general, dentro del cual se inscribe la representación dominante que tenemos del Islam. A mí me parece que esa cuestión siempre me ha parecido extremadamente importante, no me parece secundaria. Es más, yo me sentiría a veces tentado a considerar que es un argumento central en la lucha contra la islamofobia, porque es un argumento central en la construcción del discurso islamofóbico. Eso es difícil de gestionar por parte de una entidad como SAFI, de la que yo formo parte, precisamente porque resta singularidad a nuestra lucha. Y yo creo que eso lo hace bastante comprensible, ¿no? Digamos, resulta mucho más fácil para una entidad como ahora nosotros, SAFI, que lucha contra la islamofobia, concentrarnos en aquellos aspectos que tienen que ver específicamente con el Islam y con sus representaciones, y en cambio eludir todos aquellos aspectos que no son únicamente patrimonio exclusivo del Islam, sino que afectan al hecho religioso en general. Pero me parece que es obligatorio tener esto presente. Entonces, yo de lo que quiero hablar, en definitiva, es de la potencia de eso. Una antropóloga muy interesante que se llama Niloufer Gold llama los imaginarios seculares, ¿no? La potencia que tiene el secularismo, no entendido únicamente como una definición de la relación que hay entre lo laico y lo religioso, lo secular y lo sagrado, es otra forma de decirlo, sino también como Charles Taylor lo llama un marco inmanente, ¿no? Como una forma de ver el mundo, una forma de percibir el mundo y de otorgar a la religión un papel determinado en esa representación del mundo, de la realidad, por decirlo así, que afecta no únicamente a nuestra visión de lo religioso, sino que afecta a todos los órdenes de nuestra vida cotidiana. Es decir, en realidad, en muchos sentidos, por lo menos a una parte de nosotros, y muy especialmente a quienes, digamos, que provenimos de contextos seculares en Europa, quienes hemos crecido en una Europa fuertemente secularizada, ¿de acuerdo? Después podemos discutir qué es una Europa secularizada y si verdaderamente la secularización es tan completa como a priori alguien podría considerar, pero eso lo dejamos para atrás, para más adelante. Como decía, todo este marco inmanente es muy importante para alguien, por ejemplo, como yo, me pongo como ejemplo, ¿de acuerdo? Alguien que ha nacido y ha crecido en una sociedad europea, es verdad que una sociedad que provenía, yo crezco en el posfranquismo, crezco en la llamada transición, el mito de la transición, siempre, ¿de acuerdo? El dictador no había muerto cuando yo nací, todavía, yo era muy pequeño cuando murió, pero estaba vivo. Y quiero recordar que prácticamente hasta la aprobación de la Constitución en este país había una religión que tenía un cierto monopolio del campo religioso y, ¿por qué no?, conservaba una parte muy importante de su monopolio sobre los espacios públicos, que era la religión católica. Una parte de ese monopolio, ni que decir tiene, todavía se arrastra como una inercia hasta la actualidad. ¿De acuerdo? Bueno, pese a todo, yo crecí en un ámbito secular, fuertemente secularizado cada vez más a medida que pasaban los años, y me eduqué en una institución absolutamente secular y secularizadora, secularizante, como es la universidad, de la que de hecho, en la que no solamente me eduqué, sino que pasé a formar parte como docente. Probablemente no hay un espacio más secularizador que la universidad. Y de eso me parece que sí que es importante que hablemos. ¿De acuerdo? Entonces, describo eso, ¿no? Describo el secularismo, la secularización, el secularismo más que la secularización, como no únicamente como una definición de la relación entre lo laico y lo espiritual, lo secular y lo sagrado, sino como una forma de representar el mundo, una forma que en las sociedades europeas como mínimo se ha convertido en hegemónica, es la forma dominante. Un ejemplo, una anécdota, porque me parece que está bien ir trufando un poco de anécdotas esto, porque si no la cosa, tengo miedo de que quede demasiado abstracta, demasiado teórica. Una anécdota que proviene de mi experiencia personal.
hace unos años, hace 2 años creo, o 3 años ya, me pidieron para una revista que hiciera una breve intervención, escribiendo una breve intervención sobre el postatentado 18 de agosto, 17 de agosto del 17, no recuerdo si es 17 o 18 de agosto ahora, del 2017. ¿18 de agosto? 17. 17 de agosto. Gracias, Mustafa. Me pidieron eso, una pequeña intervención sobre, no tanto sobre el atentado, sino un poco sobre las intervenciones populares que la gente había hecho, sobre todo en la Rambla, a raíz del atentado, en las semanas inmediatamente, en los días y semanas inmediatamente posteriores. ¿De acuerdo? Los que son de Barcelona y los que no son de Barcelona también recordarán el impacto por descontado emocional, el shock emocional que todos padecimos en ese día y en esos días siguientes, y al mismo tiempo el compromiso, la implicación, cómo todo ese impacto emocional se expresó a través de un compromiso igualmente emocional sobre la Rambla, sobre la calle, sobre la Rambla de Barcelona, en la que había tenido lugar el principal de los atentados, el principal de los ataques, donde todas y todas, de una forma directa o indirecta, nos sentimos interpelados a mostrar nuestra condolencia por las víctimas, ¿no? Y muchísima gente pasaron por allí, pasaron en un momento u otro por la Rambla para dejar un pequeño homenaje, para dar una muestra, a veces física, a veces puramente textual, a veces simplemente, digamos, una muestra personal, representativa, de sus condolencias por las víctimas, por los fallecidos. Todo eso permaneció en la Rambla hasta prácticamente la Mercè, hasta una semana antes de la Mercè. Por tanto, permanecieron ocupando la Rambla, apropiándose de todos esos homenajes, se apropiaron de la Rambla prácticamente durante un mes, un poquito menos de un mes. Inmediatamente antes de la Mercè, el Ayuntamiento de Barcelona consideró necesario recoger todo eso, no tanto con la intención de pasar páginas, sino porque la propia dinámica de las fiestas que empezaban en aquel momento exigían, bueno, de una forma u otra, romper con ese shock emocional que todos continuábamos padeciendo, ¿no? Y que la Rambla nos recordaba permanentemente en aquel estado de sitio emocional en el que se encontraba. Y el Ayuntamiento decidió trasladar los textos, los envió a otro lugar, pero todos los objetos que la gente dejó en homenaje a las víctimas, decidió trasladarlos a un almacén que el MUCBA, el Museo de Historia de Barcelona, tiene en Zona Franca, con vistas a la creación futura, no sé exactamente en qué situación se encuentra esto, de un futuro memorial por las víctimas. ¿De acuerdo? Creo que todavía hay la intención de crear ese memorial por las víctimas y el Ayuntamiento de Barcelona un poco almacenó, casi me debería decir que apelotonó los objetos en un largo pasillo que hay en el almacén del MUCBA, a la espera de que todo eso fuera catalogado, inventariado y pudiera ser utilizado con vistas a la constitución de ese futuro memorial. Entonces yo pedí permiso para acceder al almacén del MUCBA, me lo concedieron muy amablemente, pude entrar y la visión que tuve de aquel almacén, perdonad que haga esta alusión cinematográfica, pero es que es la que me quedé inmediatamente. Vi aquel pasillo largo, era un pasillo, pero era muy largo, con inmensas, enormes cajas de cartón, muchísimas, decenas, tal vez centenares de cajas de cartón, enormes todas ellas, llenas de objetos. La mayor parte eran ositos de peluche, peluches en general, pero no había únicamente peluches, había toda clase de objetos inimaginables. Me sorprendió enormemente la cantidad y la diversidad de esos objetos. Y recordé la escena final de En busca del arca perdida, la película de Indiana Jones, en la que una vez Indiana Jones ha recuperado el arca, los responsables del gobierno de los Estados Unidos deciden colocarla en una caja de madera y meterla en un almacén inmenso donde inmediatamente pasa desapercibida entre miles y miles de cajas, ¿no? Es un poco esa idea, ¿no? El abigarramiento, la acumulación exagerada de objetos. Y bueno, me interesaban mucho, vi cosas verdaderamente interesantísimas allí dentro, me parecieron muy interesantes. Y en un momento utilicé una frase describiendo, la conservadora me iba guiando por los objetos y en un momento las califiqué de ofrendas. Dije, bueno, porque todas estas ofrendas que dejó la gente, y vi que la conservadora del MUCBA me miraba espantada.
y me quedé un poco en aquel momento como no tuve capacidad para reaccionar, ¿no? Y le pregunté el motivo de esa cara que estaba colocando, ¿por qué te espanta? ¿Qué he hecho o qué he dicho que te cause espanto? Y me dijo muy textual y muy cordial, pero muy taxativamente, que tenían órdenes precisas de la Casa Garán, véase del ayuntamiento, de no utilizar ninguna expresión religiosa para calificar los objetos que allí se encontraban acumulados. Y que, por tanto, el hecho de que yo los calificara de ofrenda, un término que para ella tenía un significado inequívocamente religioso, contravenía una orden muy explícita y parecía ser muy taxativa que habían recibido. ¿De acuerdo? La de no emplear en ningún caso un léxico religioso para describir lo que allí se había acumulado. Bueno, este ejemplo, probablemente banal para muchos de vosotros, a mí no me lo pareció y no me lo parece todavía banal, ¿no? Me pareció que describía muy bien el tipo de confinamiento, es una palabra que podemos utilizar aquí, evidentemente, y ahora está tristemente muy de moda, que ofrecemos para el léxico religioso y, en definitiva, para el hecho religioso en sí mismo, ¿no? El confinamiento estricto, un poco asfixiante, podríamos decir, en el que sometemos al campo religioso, por utilizar la nomenclatura de Baudrillard. Y ese me parece que es un punto de partida interesante, ¿no? Lo que la conservadora del MUFBA me estaba diciendo era que había recibido la consigna de que en el espacio público, y muy particularmente en los objetos vinculados a un atentado al que se le atribuía una raíz religiosa, para evitarnos problemas, elimináramos toda alusión religiosa, porque en definitiva esa misma alusión religiosa era una suerte de cosa anacrónica, extemporánea, y por qué no decir incluso, digamos que molesta en la arena pública, en el escenario o en el espacio público. Y eso me parece que es un punto de partida interesante para toda esta reflexión previa sobre la secularización que os quiero plantear. ¿De acuerdo? Es decir, la secularización seguramente es muchísimas cosas, de hecho, es muchísimas cosas, pero si se quiere, en primer lugar, fundamentalmente es el proceso por el cual los estados europeos modernos, que salen de la paz de Westfalia y de las guerras religiosas del siglo XVI y XVII, con un excurso histórico que no viene al caso ahora, ¿de acuerdo? Pero cuando nace el Estado moderno en Europa en el siglo XVII y a caballo entre el siglo XVII y XVIII, si queremos decirlo así, propone como solución a esas guerras sangrientas que habrían diezmado a la Europa del XVI y de la primera mitad del XVII, enconándola en conflictos brutales, sangrantes, como probablemente no ha conocido la historia europea. La historia europea posterior ha conocido guerras mundiales brutales, pero el ensañamiento civil, el conflicto civil que promovieron las guerras religiosas probablemente no fue conocido posteriormente en unas guerras mundiales que se cebaron con la población civil, pero en tanto que población pasiva, ¿no? Víctima de los bombardeos, víctima de las decisiones militares, pero no tanto, digamos, que coparticipante en esos enfrentamientos que sí tuvieron lugar durante las guerras religiosas, ¿no? Donde la población civil intervenía de forma decisiva. Entonces ese enconamiento, esa especie de agonía, se intentó superar mediante una serie de acuerdos políticos que consolidaron la idea del Estado-nación, ¿no? Un Estado vinculado a un territorio y a una nación en la medida de lo posible, y que comportaron al mismo tiempo un confinamiento del hecho religioso a una esfera muy particular, separada de la esfera secular, ¿de acuerdo? Definitivamente se impone la división típica del secularismo entre lo secular y lo religioso, con un añadido que me parece, a lo mejor es obvio, pero que creo que lo tengo que señalar, ¿no? Dando por sentado que la realidad, lo real, sea lo que sea, no voy a entrar ahora en una disquisición filosófica sobre lo real, es algo que queda circunscrito únicamente al campo de lo secular y que por tanto el campo de lo religioso negocia, gestiona con asuntos que no tienen que ver con la realidad, sino que en cualquier caso tienen que ver con el campo de lo alegórico, de lo ilusorio, de lo fantasioso o, como diríamos los antropólogos, de lo simbólico.
en definitiva. Es decir, el resultado de ese conflicto, que en gran medida es un conflicto por el control del espacio público, ¿de acuerdo? El resultado de todas esas guerras es, ok, vamos a establecer un pacto tácito y puesto que mientras las religiones institucionales están en la arena pública, están en el espacio público, no hacemos otra cosa que matarnos, lo que vamos a hacer es alcanzar un acuerdo tácito por el cual el espacio público es un espacio libre del hecho religioso. Y el hecho religioso, queda confinado al campo de lo privado. El proceso es algo más complicado y ahora describiré un aspecto muy importante que le acompaña, ¿de acuerdo? Pero digamos que una forma buena de ver ese proceso es básicamente un combate por el control del espacio público. Hay dos instituciones distintas, por un lado las religiones institucionales, las iglesias, ¿de acuerdo? Que hasta entonces, prácticamente desde el Imperio Romano en adelante, tienen un control pleno, prácticamente pleno, del espacio público, tienen el monopolio de lo simbólico y de todas las expresiones simbólicas en el espacio público, es decir, de la práctica colectiva, y como una nueva institución que surge de las cenizas de esas guerras religiosas, el Estado moderno toma como solución sustituir ese monopolio que hasta entonces tenían las religiones y asumirlo como propio. Lo que nos llevaría a todo un vericueto, todo un debate muy interesante que no puedo plantear aquí, y es hasta qué punto el Estado moderno es heredero de los principios de soberanía absolutas que provenían de la divinidad, que se atribuían a la divinidad. Es decir, hasta qué punto el Estado moderno se representa a sí mismo con los atributos de la divinidad. Pero ese es también un debate, la teología política muy interesante, pero que no puedo abordar ahora porque nos escapamos por completo del orden argumental más o menos que os he planteado, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que hay es aquí la voluntad del Estado de apropiarse, primero de acabar con el monopolio de lo simbólico que tiene la religión y quedárselo para él. A partir de ese momento que se arroga el derecho de imponer sus símbolos sobre el espacio público es el Estado. Que lo haga con éxito no es una cuestión distinta, pero se arroga ese derecho. ¿Cómo se arroga? Max Weber Dixit, el derecho de ejercer a partir de ese momento el monopolio de la violencia, negando la gestión de la violencia a cualquier otra institución y muy particularmente a la religión, impidiéndole que a partir de ese momento la religión lo haga sin el consentimiento del Estado. ¿De acuerdo? Bueno, en la definición canónica, espero no estar enrollándome mucho, espero resultar mínimamente comprensible. Avanzo rápidamente. En la definición canónica de la secularización, un gran teórico de la secularización, un historiador muy bueno, que se llama José Casanova, que vive en Estados Unidos hace muchos años, pero que es maño, es zaragozano, es el hermano de Julián Casanova, el historiador tan bueno, este historiador contemporáneo tan excelente. Dice que la teoría de la secularización reposa fundamentalmente sobre tres pilares. Son tres aspectos distintos, ¿de acuerdo? Supone, un poco como lo estaba diciendo ahora, una diferenciación entre lo secular y lo religioso, donde digamos que lo secular concentra la realidad, se atribuye la realidad y cede a lo religioso únicamente el ámbito de la fantasía o de lo simbólico, de lo alegórico, si queremos decirlo así. Por tanto, la realidad pasa a partir de ese momento a ser una cosa secular, gestionada secularmente, y la religión habla de una cosa que no tiene que ver con la realidad, ¿de acuerdo? O que tiene que ver solamente a través de los símbolos y de forma alegórica con la realidad. Primera pata. Segunda pata, el declive inexorable del hecho religioso, es decir, la teoría de la secularización clásica, tal como se postula después de la Segunda Guerra Mundial, plantea esto, plantea la diferenciación de las dos esferas, que el hecho religioso está condenado a desaparecer, más pronto, más tarde, ¿de acuerdo? Y una tercera, que es el confinamiento de lo religioso a la esfera privada, la privatización del hecho religioso. Bueno, la segunda de las patas yo creo que es muy obvio que resulta difícil imaginar, digamos, que un principio más fracasado, ¿de acuerdo? O sea, si los grandes teóricos de la secularización, como Peter Berger o Thomas Lackmann, verdaderamente creyeron en algún momento que las religiones estaban condenadas a desaparecer, a extinguirse en provecho de la modernidad secular, nada más lejos de la realidad.
Nada más lejos de la realidad si uno analiza lo que es el mundo, pero nada más lejos de la realidad si uno analiza simplemente lo que es el paisaje religioso en una ciudad supuestamente muy secularizada como Barcelona, donde es verdad que hay una religión que gozaba de un cierto monopolio, que ha perdido ese monopolio. Habrá quien considere que no lo ha perdido suficientemente, pero eso siempre es una materia a discutir, ¿de acuerdo? Pero que ha perdido buena parte de ese monopolio parece claro, pero a cambio, lo que antes era un monopolio se ha convertido en una especie de, por utilizar la metáfora de la historia del Al-Ándalus, una especie de reino de taifas, ¿no? O sea, hay multitud, han proliferado, las religiones se han multiplicado de una forma desorbitada, desorbitada no, se han multiplicado, no me corresponde hacer un juicio de valor sobre el tema, se han multiplicado enormemente las religiones hasta el punto de que uno a veces tiene la sensación de que cada cual se construye un poco su religión a su manera, accediendo al supermercado de lo religioso como si fuera un cliente que accede al supermercado a comprar leche, en definitiva, ¿no? Y eso tiene que ver con el orden neoliberal que convierte en mercancía todo, incluso las propias religiones las convierte en mercancía. Pero también esa también es harina de otro costal, si queremos decirlo así, ¿de acuerdo? No se ha producido el declive en lo religioso, se ha transformado el hecho religioso, digamos que una religión que gozaba del monopolio lo ha perdido, pero el hecho religioso como tal no solamente no ha entrado en crisis, sino yo que me atrevería incluso a decir que goza de una buena salud extraordinaria a 2021. En definitiva, en una ciudad como Barcelona, sin ir a otros lugares. Me interesa detenerme en la tercera de estas patas, para acabar por enriquecer esta definición así tan rápida y tan seguramente atropellada sobre el secularismo, ¿no? Que es la privatización del hecho religioso, porque a lo mejor no queda suficientemente claro el por qué. Por resumirlo muy rápidamente, una de las consecuencias, tal vez la principal consecuencia de esta separación entre lo secular y lo religioso, donde la realidad es patrimonio de lo secular y lo religioso aborda lo inescible, lo inefable, lo sobrenatural, lo suprasensible, aquello que no podemos captar empíricamente, sino que es ajeno a nuestros sentidos, ¿de acuerdo? Esta definición clásica de separación entre lo secular y lo religioso, es que entonces todos los actos rituales, las prácticas religiosas son siempre actos rituales colectivos, casi siempre, admitiría que no fueran siempre necesariamente colectivos, pero las prácticas colectivas, las prácticas religiosas colectivas, dejan de tener sentido. Y dejan de tener sentido puesto que, por cuanto que la religión pasa a ser algo que tiene que ver con lo suprasensible, con lo que no se puede ver, con lo que no se puede ni siquiera pronunciar, lo inescible, lo inefable, en definitiva, la única forma de comunicación con ese campo es a través de procedimientos cognitivos que tienen que ver con la fe de las personas. Es decir, el resultado de esa separación es que a partir de ese momento el hecho religioso es algo que es percibido fundamentalmente como algo que tiene lugar en la conciencia de las personas, en la mente de las personas, y no necesariamente algo que se articula a través de los cuerpos de las personas. Por articularlo de una forma distinta, el resultado de esta separación es la definición moderna de la religión. Moderna en el sentido que es fruto de la modernidad, para la cual el secularismo es una de sus patas fundamentales. ¿De acuerdo? Esa definición moderna de la religión entiende que la religión es fundamentalmente un asunto ligado a la conciencia, que se expresa fundamentalmente a través de la fe personal e intransferible de las personas, y que por tanto no necesita de prácticas rituales de naturaleza colectiva que por su propia consideración son simplemente alegorías, metáforas, pero que no tienen ningún efecto sobre la realidad, porque, como ya hemos dicho, ¿de acuerdo?, lo religioso no tiene ningún efecto inmediato ni directo sobre la realidad, son dos esferas autónomas. Entonces, por poner un ejemplo cercano a quienes han crecido en un medio de origen católico o de cultura católica como es el mío, la idea sacramental del catolicismo, esta idea de que un sacramento como la comunión, la Eucaristía, pueda no solamente, digamos, que transustanciar ese pan y ese vino en la carne y en la sangre de Cristo, sino tener un carácter expiatorio y, por tanto, transformar
moralmente al individuo que participa de ese ritual, que pasa de ser un pecador a dejar de serlo en virtud del ritual de la Eucaristía. Esa capacidad que el ritual sacramental tendría para intervenir sobre la realidad es absolutamente negada, porque lo religioso no puede intervenir sobre la realidad. Y puesto que como son dos esferas separadas, a lo sumo lo que podemos hacer los individuos es conectar intelectual, emocional, espiritualmente, una palabra muy moderna, espiritualmente, con todo ese universo inefable. Pero entonces nuestros rituales colectivos dejan de tener ningún sentido. Son alegorías, en el mejor de los casos, metáforas, son símbolos, pero son símbolos cuya eficacia es completamente nula, por decirlo con un lenguaje antropológico. Lo que supone esta separación y esta definición moderna de la religión es la negación de la eficacia simbólica. La negación de que los símbolos religiosos sean eficaces, véase, tengan capacidad de intervenir sobre los asuntos humanos. Entonces, no se olvide por qué estoy diciendo esto. Estoy diciendo esto fundamentalmente porque en ese combate entre la religión y el Estado por el control del espacio público, el Estado sabe que lo que tiene que hacer es negar autoridad a las religiones. Y la forma que tiene de negarles autoridad es recordándoles que sus rituales no sirven para nada. Hay toda una razón, si se quiere, muy espúrea, muy mundana en todo este combate y en toda esta definición moderna del hecho religioso. Es decir, la religión moderna es una religión que se confina al campo de la creencia, que se confina al territorio de la fe, para evitar que los rituales colectivos de origen religioso sigan teniendo afluencia, sigan teniendo feligreses, sigan contando con el beneficio y el beneplácito de la gente. Hay toda una voluntad, repito, que no hay que nunca perder de vista, de sustitución y de suplantación en el espacio público del Estado por la religión, perdón, de la religión por el Estado, si lo queremos decirlo así. Entonces, yo creo que ahora se entiende tal vez un poco mejor esta descripción que yo estoy intentando hacer aquí, ¿de acuerdo? Es decir, no es solo que se plantea una separación entre lo secular y lo religioso, es que esa separación comporta además una lectura profundamente antirritual. Es decir, exige que la religión quede confinada al campo de la creencia personal, algo que yo a título particular puedo comunicar con Dios, pero esa comunicación es personal y es intransferible, no puede ser compartida. Esa experiencia, la experiencia religiosa, la idea de que podamos hablar de la religión en términos de experiencia, es profundamente moderna, es una definición estrictamente moderna del hecho religioso. Para la mayor parte de sociedades del planeta, la religión no es una experiencia, es una práctica colectiva, es algo que se comparte, es una forma de comunión, por descontado. Pues bien, cuando se consolida esta definición moderna de la religión pasa a ser percibida como una experiencia, la canción de la Iglesia, una experiencia religiosa, una experiencia personal e intransferible, que básicamente reside en la conciencia de las personas y que no necesita de los rituales colectivos para ejercitarse, puesto que estos rituales quedan desposeídos de toda realidad, desposeídos de toda utilidad, de toda eficacia. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que ahora se entiende un poco mejor este imaginario secular y su potencia, a mi entender, extraordinaria, que no solamente pretende separar o confinar a la religión en el campo de lo privado, en el campo de lo doméstico, en el campo de las creencias de las personas. La religión pasa a ser entendida fundamentalmente como un sistema de creencias, ¿de acuerdo? Donde las prácticas son algo contingente, algo accidental, algo innecesario en realidad. Porque la religión, el núcleo, la esencia del hecho religioso pasa a ser la creencia de las personas, ¿de acuerdo? No es solamente esa voluntad de separar lo religioso y lo secular. Hay también una voluntad de negar la eficacia a todos esos rituales que hasta entonces habían tenido lugar en eso que vamos a llamar el espacio público, pero a los que se les negaba eficacia precisamente para expulsarlos del espacio público, para que, repito, el Estado lo que quería, con un dudoso éxito, es imponer sus propios rituales sobre el espacio público. Hablo de un éxito dudoso si nos atenemos, por ejemplo, al seguimiento que tiene
la fiesta, el símbolo estatal por antonomasia en un estado como el español, que es el 6 de diciembre, el 6 de diciembre, el día de la Constitución. No hay, yo creo que es obvio para todos, no hay otro símbolo que la administración del Estado, que el Deep State incluso, del cual se enorgullezca más vanamente, más machaconamente, más cansinamente que de la Constitución que nos hemos dado todos. Cito entre comillas con toda la ironía de esa definición. Bueno, pues a la vista está que el seguimiento ritual que tiene la fiesta de la Constitución, no sé cuál es, pero yo creo que la gente no sale más a las calles a celebrar la Constitución el 6 de diciembre. ¿De acuerdo? No lo hacen en Barcelona y en Cataluña por razones obvias que no vienen al caso, pero es que tampoco lo hacen el resto del Estado. Esta idea de que las masas entusiastas salgan a la calle a celebrar los ritos que nos hemos dado colectivamente a través de la Constitución, explica hasta qué punto esta sustitución es imperfecta e incompleta y en muchos sentidos fracasada. ¿De acuerdo? Pero como el Estado continúa con esa voluntad. Entonces, vuelvo un poco a la anécdota que contaba con anterioridad, ¿no? Esta idea de que hemos de eliminar del espacio público todo léxico religioso. Desde el siglo XVIII, el Estado persigue sistemáticamente la voluntad de esa extirpación, de esa eliminación, el Estado europeo, fundamentalmente me refiero en este caso. ¿De acuerdo? La idea de que el léxico religioso, de que el campo religioso debe quedar confinado fuera del espacio público, que es un espacio secularizado, absolutamente. Esta es la voluntad del Estado, la intención del Estado, en cualquier caso, y la intención de las élites seculares que gestionan el Estado, sobre todo a lo largo del siglo XX. Hay también una percepción, ¿cómo decirlo? Un punto arrogante, por descontado, pero de un rechazo casi pulsional, casi visceral del acto ritual por antonomasia. Una sociedad secular como la nuestra es una sociedad que tolera a los creyentes. Donde tolerar creo que es una palabra interesante, ¿de acuerdo? Porque no es casual. Perdón, ¿me están llamando? ¿Me estáis llamando? Ah, vale, bien. Bueno, entonces, ok, perdonadme. Como decía, la sociedad europea es una sociedad que tolera a los creyentes, pero que no tolera a los practicantes, porque considera que los practicantes no tienen lugar en el espacio público, en definitiva. Que la práctica religiosa es completamente innecesaria. Es algo que es, como decía Kant, algo que es propio de la infancia y la humanidad. Voy acabando, cerrando el círculo. He hecho toda esta definición sobre lo secular y sobre los imaginarios seculares, porque me parecía importante destacar hasta qué punto las élites cultivadas fundamentalmente en una sociedad como la nuestra participan de toda esta representación del mundo, participan de este marco inmanente, yo mismo participo de él, y hasta qué punto, digamos, que ponen bajo sospecha todo hecho religioso porque consideran que es algo anacrónico, algo que tiene que ver con las ilusiones, algo falso, algo ficticio, y por tanto algo que no interviene en ningún asunto que tenga que ver con la realidad mundana, con las realidades que afectan a los seres humanos. Es evidente que esa concepción profundamente despreciativa del hecho religioso es compartida por muchas élites y es fundamentalmente compartida por las élites de izquierda, porque por razones que seguramente son complejas de explicar, pero que yo creo que más o menos todos entendemos, fundamentalmente son las ideologías políticas emancipatorias las que quedan encuadradas bajo la órbita del socialismo en el sentido más amplio del término, ¿de acuerdo? Las que hicieron suyo ese discurso modernizador que, entre otras cosas, convierte la secularización en un elemento fundamental. Esta idea de que una sociedad no se moderniza, sino se seculariza, es un argumento clavado a fuego en el discurso de toda clase de izquierdas, en el abanico amplio, digamos, que cubre la totalidad de las izquierdas. Mucho más que los partidos conservadores que, por la propia tradición en el contexto europeo, son partidos que tienen alguna forma de confraternización y de cohabitación con el hecho religioso. Estoy pensando en la democracia cristiana, que no se da, que no se da de forma tan explícita
en las ideologías de izquierdas. La hay, pero se da de una forma menos explícita. Entonces, ¿acaso lo que resulta más paradójico en toda esta historia es, yo esto lo he constatado en varias ocasiones en las que he hablado con representantes de comunidades religiosas, que en muchas ocasiones encuentran mayor comprensión a sus problemas diversos entre, digamos que las administraciones políticas de talante conservador, de talante liberal, si queremos decirlo así, que no entre las administraciones públicas gestionadas por partidos de izquierda, que presentan una hostilidad mayor al hecho religioso, tal vez presentan una hostilidad menor al Islam en tanto que tal, pero por cuanto que este discurso secularizador, convertido en una especie de secularismo represivo, está muy presente en las élites de izquierda, paradójicamente encuentran más hostilidad frente a sus demandas, más hostilidad frente a sus demandas entre las administraciones de izquierdas que entre las administraciones de derechas. Una consideración más y cierro ya esta intervención. Alguien puede preguntarse cómo casa todo esto que estoy explicando con el hecho de que la religión católica sigue teniendo una presencia muy notoria en el espacio público en una ciudad como Barcelona, Cataluña, España, ¿de acuerdo? Solamente hay que ver, digamos que el fasto ceremonial que está a punto de comenzar dentro de poco más de una semana, para que todos seamos perfectamente conscientes de lo profundamente arraigado que está, digamos, ese antiguo monopolio de lo simbólico que tenía la religión católica en una sociedad como la nuestra. Y no lo niego, salvo por el hecho de que probablemente lo que ha conseguido el catolicismo es presentar sus rituales como elementos de la tradición secular, utilizaré la palabra con otro sentido distinto. Es decir, ha conseguido presentar el hecho religioso como si se tratara de un hecho cultural, como si se tratara de una tradición, despojándolo de todo ese sentido religioso, de toda esa eficacia simbólica y convirtiéndolo efectivamente en una especie de alegoría con la que todos podemos, recurro al lenguaje religioso, comulgar, con la condición de que aceptemos de que se trata de tal cosa, de una simple alegoría, de un simple símbolo que conmemora, que recuerda, pero que carece verdaderamente de eficacia sobre nuestras vidas, más allá del compromiso emocional que podemos adquirir en participar todos de esa ceremonia, ¿de acuerdo? Y probablemente lo interesante aquí es que mientras a la religión católica y tal vez a otras se les ha permitido esa transformación, esa deriva de lo religioso a lo cultural, por llamarlo así, al Islam en Europa, en Barcelona, en Cataluña más particularmente, se le ponen muchos más obstáculos para presentarse como una tradición cultural. Se le ponen muchos más obstáculos, en primer lugar, porque probablemente las propias comunidades musulmanas se resisten, y sus razones tienen para ello, para presentar como culturales fenómenos y prácticas que ellos consideran, ellos y ellas consideran como inequívocamente religiosos, y obviamente están en su derecho, y tienen más dificultades también porque las propias administraciones son más resistentes para reconocer como tradiciones culturales aquellas prácticas que llevan a cabo los y las musulmanas. Por muy implantada que esté la comunidad entre nosotros, por muy consolidada que esté, por muy evidente que sea, digamos, que no es patrimonio de la inmigración, sino que es patrimonio de generaciones crecidas y con nacionalidad española, pese a todo, acaso lo que sí que podríamos percibir aquí es que si otras religiones transitan cómodamente de lo religioso a lo secular para garantizarse un cierto acceso al espacio público, ese tránsito para el Islam es muy complicado. Y creo que una parte de esas dificultades las ponen las propias comunidades, pero sin duda una parte de esas dificultades proviene de unas administraciones que rechazan el hecho religioso en tanto que tal, pero que encuentran lo voy a decir así, en la obstinación que las comunidades musulmanas tienen en continuar practicando, en continuar llevando a cabo prácticas religiosas definidas como tales por ellos y ellas mismas en el espacio público, encuentran eso
problemático, cuando no directamente ofensivo o anacrónico. ¿De acuerdo? Que en un día de lucha, de conmemoración de lucha contra la islamofobia, es importante tener presente, digamos, hasta qué punto la islamofobia se construye, tiene en todo este discurso secular uno de sus cimientos más importantes, pero ahora os cedo la palabra para que comentéis lo que os parezca necesario. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Ha sido muy interesante y estoy en tu línea. Creo que para poder combatir el Día de la Islamofobia hay que saber, ¿no?, la historia. Y uno de ellos es puntualizar esto de la secularización, que me he quedado encallada. Si alguno de vosotros tiene preguntas o quiere comentar algo, David, andaban. Sí, pues muy interesante lo que ha dicho Alberto, pero no me convence el planteamiento base de que el problema es como una especie de religiofobia y aquí estos días islamofobia. De hecho, mi respuesta ya lo has comentado, una palabra, Navidad. O sea que puedes decir, bueno, porque lo han presentado y el comercial, no sé qué, pero es un hecho religioso casi incuestionado. Entonces, que el laicismo que se enfada con el Islam no es laicismo, porque todo cristianismo es invisible. Navidad, todo el mismo calendario, todo el mismo, los días de la semana, todo está impregnado por cristianismo. Entonces, el problema de islamofobia no es un problema global de hostilidad hacia las religiones, es una cosa mucho más específica. Segundo lugar, irracional, yo soy ateo y laico, y para mí el laicismo debe significar que el Estado sea neutral ante las religiones. Y evidentemente el Estado español no lo es, el Estado británico, donde crecí, no lo es, el Estado francés, por mucho republicanismo del que habla, no lo es tampoco. Entonces estamos no ante un problema de falta de respeto hacia las religiones, sino de discriminación contra el Islam y más gravemente contra las personas musulmanas. Entonces, aquí creo que hay que hacer un análisis mucho más específico de reconociendo la historia de hostilidad entre el concepto de Europa y el Islam, porque es que la islamofobia ha crecido tanto desde los años 90. Final de la Guerra Fría, caída del estalinismo, orientación en las guerras y el combustible de Oriente Medio, todos estos factores, el hecho de dividir vencerás dentro de los barrios obreros, como hablo de aquí de Raval. Todo esto yo creo que son factores para entender la especificidad de la islamofobia en el mundo actual. También sería muy interesante comparar el papel de la islamofobia hoy con el papel del antisemitismo en los años 30, que hay paralelismos y también diferencias, que nadie sugiere que el vecino musulmán de mi barrio domina el mundo, mientras sí con el antisemitismo, es decir, los judíos controlan el mundo. Pero hay paralelismos aquí. Hay que entenderlo para mí no como una defensa del hecho religioso en abstracto, sino como una lucha contra la opresión hacia grupos oprimidos y racializados, como es la gente judía y la gente musulmana. Y si perdemos este elemento de vista, acabamos defendiendo la religión. Y yo personalmente, insisto, soy ateo. Yo defiendo a las personas frente a la opresión. Pero más allá de esto, soy científico, no sé qué. Pues lo dejo aquí. Y que si hablamos de la izquierda, hablemos de las izquierdas, porque igual que hay 1000 formas de entender y vivir el Islam, hay 1000 formas de vivir y entender la izquierda. Y hay izquierdas, tristemente, islamófobas, y muchas más cosas, y también hay izquierdas que combaten la islamofobia. Pues los dejo aquí. Gracias. Y gracias a Safi y a Tutón por organizar el acto. Gracias, David. ¿Alguna anotación tienes que decir, Alberto? Tendría muchísimas que decir porque los comentarios que he escuchado de David son muy interesantes, muy pertinentes y no son fáciles de responder. Yo seguramente no he sido muy capaz de explicarme. Yo no creo en absoluto, digamos, que haya ningún tipo de incompatibilidad entre
el reconocimiento de que hay una parte de la islamofobia que es específica en las representaciones del Islam y hay una parte que se debe al carácter religiofóbico que tienen, digamos, que las instituciones y los imaginarios seculares. No es contradictorio. He dicho claramente, digamos, que en las lecturas que se hacen de la islamofobia se tiende a concentrarse en lo específico y menos en lo general, por razones muchas veces estrictamente instrumentales, porque en términos de estrategia de lucha es más fácil concentrarse en lo específico, pero yo lo único que he intentado señalar es que es muy importante tener presente también todas esas, digamos, que orígenes, esas causas de carácter más general que también condicionan la acción islamófoba. No he dicho en ningún momento que la islamofobia sea solo religiofobia. He dicho que es también religiofobia y que concentrándonos mucho en la islamofobia nos olvidamos de la dimensión religiofóbica que la acompaña. Y he querido poner de manifiesto esta dimensión porque normalmente pasa desapercibida, ¿de acuerdo? Sin negar las dimensiones específicas que tengan. En cuanto a la cuestión de la neutralidad y la discriminación del hecho religioso, claro, esto es, nos llevaría por un largo camino, ¿no? Yo también puedo reclamar fundamentalmente, digamos, que un Estado cumpla con los principios de la neutralidad frente al hecho religioso. Lo que encontramos en la actualidad es, efectivamente, que hay ciertas religiones que, yo no diré que neutralidad, pero se garantizan una cierta indiferencia y otras con las que hay una hostilidad manifiesta. Obviamente, el Islam se cuenta entre aquellas que son objeto de hostilidad y no de indiferencia en el contexto europeo. Podemos mirar el caso español, el caso catalán, pero por supuesto podemos mirar un poco la culmen de toda esa hostilidad islamófoba que es la administración francesa, ¿no? El Estado francés en la actualidad. Y que, como hace poco explicaba Pierre Tebanian en unas jornadas que organizamos a través del Ayuntamiento, esa hostilidad, esta especie de secularismo represivo islamófobo tiene poco que ver con la ley de separación de la Iglesia del Estado francesa de 1905, ¿no? que planteaba las cuestiones en términos de mucha más neutralidad. Pero yo lo voy a decir así también muy claramente, a mí me gustaría mucho que el Estado fuera neutral frente al hecho religioso, pero dudo que el Estado pueda ser neutral frente al hecho religioso porque creo que por su propia constitución el Estado moderno es beligerante frente al hecho religioso, frente a todos los hechos religiosos, especialmente frente a aquellos que no puede domesticar. Una forma de domesticarlos es convertir a una religión en religión de Estado. ¿De acuerdo? Es una forma de domesticación, por cierto, muy presente en el paisaje político europeo contemporáneo, donde todavía muchas religiones tienen rango de religión de Estado. Dinamarca, Inglaterra, Reino Unido, perdón, en muchos lugares donde la religión sigue teniendo rango de, una religión sigue teniendo rango de Estado. Entonces, esa hostilidad que el Estado presenta frente al hecho religioso es consustancial a la naturaleza de la institución. Y eso me parece que es importante recalcarlo. Entonces, reclamamos neutralidad, hombre, entre que el Estado impugne unas religiones y sea indiferente con las otras, hombre, yo preferiría evidentemente que mantuviera un cierto grado de indiferencia frente a todas, por descontado, lo preferiría. Pero creo que es contra natura que el Estado, por su propia constitución, casi imperativamente necesita mantener esa beligerancia. Ha comentado muchas otras cosas sobre la izquierda también, pero permitidme que no me alargue y que cedamos el paso a otras intervenciones. Gracias en cualquier caso, David. Le pasamos la palabra a Mustafa, que quiere intervenir. Adelante. Sí, buenas noches, Sofía. Buenas tardes a todo el mundo. Yo, evidentemente, me ha interpelado lo que ha comentado Alberto, porque yo creo que propiamente mi visión y mi experiencia me ha demostrado que ese secularismo, esa tendencia de los estados, de las administraciones públicas para arrinconar o intentar domesticar o eliminar, llamarle como queráis, al hecho religioso en su integridad, yo la veo mínima. O sea, con ejemplos prácticos del día a día, yo la veo bastante minimizada, no solamente ahora, sino desde hace ya muchos años y muchas décadas. Entonces, uno de los ejemplos que a mí me interpela mucho sobre esto, para creérmelo o no, es cómo es posible que se intenta convencer de que los estados, las instituciones públicas intentan
reducir al máximo la presencia en el espacio público de las religiones en general, y luego hablo de la islamofobia, cuando en las leyes internacionales, por ejemplo, la Declaración Internacional de los Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus artículos, diríamos, 18, hablan de los derechos, primero hablan del derecho a la libertad religiosa como un derecho fundamental, que su aplicación o su ejercicio, su disfrute, no puede ser íntegro sin, primero, poderlo manifestar en espacio público y privado, y segundo, por la colectividad, es decir, individualmente y colectivamente. Y eso también se traslada a la Constitución española, también en su artículo 16 y en la Ley orgánica de 1980, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, también lo deja clarísimo. Entonces, esto a mí me trontolla, como se dice en catalán, se tambalea, porque no veo la continuidad o no veo la coherencia, no veo, ¿no? Y si nos trasladamos a comparar entre unas religiones y otras, unas comunidades y otras, estabas hablando, Alberto, del Estado francés. En la ley de 1905, la ley famosa, no se habla de que el Estado deje, por ejemplo, en este caso es caso de financiación, no se habla de que el Estado francés deje de financiar las comunidades religiosas en su integridad, sino que habla de dejar de financiar con dinero público las próximas comunidades religiosas que se instalen o que se abren o que se construyen. Eso por una parte, pero en la práctica ni siquiera esto se lleva a cabo. Como por ejemplo que el Estado francés deja en libertad a los departamentos, como las autonomías en España, que hagan y deshacen, que hagan y deshagan a su antojo en relación con las comunidades. Unos departamentos ceden el suelo público, otros incluso han financiado con dinero público. Esa manifestación de esta incoherencia entre el discurso y la práctica, ¿cómo lo ves? Es decir, ¿cómo la sitúas dentro de tu discurso que has hecho? Y si nos trasladamos al tema islam, aquí, por ejemplo, en Francia, aquí no, en Francia, lo mismo. ¿Quién imaginaría que si se quemara alguna mezquita emblemática de Francia, el Estado propio se haga cargo y además facilita mecanismos para recoger colectas para reconstruir la catedral, no sé si era de Bordeaux o de Lyon, no me acuerdo de la ciudad, pero todo el mundo sabe de qué estoy hablando, ¿no? Y en el caso de aquí de Cataluña, ¿cómo es posible que una administración liderada por partidos, algunos de ellos se llaman izquierda, ¿no? Como decía David, muchas izquierdas, que un responsable de una institución, de un servicio que se llama Dirección General de Asuntos Religiosos, se dedique, no sé, durante cuántos meses para visitar solamente, exclusivamente, y tener reuniones con gente de la Iglesia Católica. Esto es laicismo, esto es secularismo, ¿qué es esto? Y además, el tema de islamofobia queda aquí patente en Cataluña porque el hecho de los lugares de culto ya es una evidencia de que hay trato diferenciado para la comunidad musulmana. Incluso que hay muchas comunidades que expresan su religiosidad en el espacio público. Por ejemplo, los budistas, los hindús, tienen esa simbología que la externalizan. Entonces, aquí hay alguna cosa mucho más profunda y vuelvo al principio de mi intervención y me permitéis resumir mucho. Sí que es verdad que hay alguna cosita sobre el tema de la religiofobia, pero es muy mínima. En el caso de la islamofobia, podríamos hablando de 0,01 y el resto es puramente específico para la comunidad musulmana y el islam. Bueno, esta especie de marcador de porcentajes y de reparto de responsabilidades entre una cosa y la otra, yo no soy capaz de establecerla y obviamente no estoy de acuerdo. Creo que el reparto el peso de la responsabilidad sobre la construcción de los imaginarios estigmatizantes del Islam es de otra manera, pero hay a cada cual evidentemente que piense lo que tiene que pensar. Bueno, yo no estoy aquí para defender
al Estado moderno, sino más bien lo contrario. Es decir, si el Estado moderno es incoherente, está cargado de paradojas y de contradicciones, allá el Estado con ellas. Es más, digamos, hay una cosa a mí, a título particular, que me resulta todavía, digamos, que más, mucho más, digamos, incomprensible que el hecho religioso, que es el Estado como institución. Verdaderamente me parece una cosa absolutamente insólita y, si me permitís, yo sí que creo que algo deberíamos extirpar de la faz de la tierra, no es el hecho religioso, sino que son los estados modernos. Esto es una opinión particular, ¿de acuerdo? Que quería dejar aquí puesta sobre la mesa. Por tanto, la incoherencia del Estado es patrimonio del propio Estado. Yo estoy convencido que esa incoherencia es consustancial al Estado, a la administración, a la institución del Estado, que por un lado dice respetar un principio de neutralidad articulado a través de una jurisprudencia muy compleja y muy rotunda y muy taxativa que elabora una serie de derechos fundamentales y dice defenderlos, y por otro lado manifiesta sistemáticamente hostilidad frente al hecho religioso. Es verdad que más frente a unos que a los otros, eso por descontado, nunca he dicho lo contrario. Entonces, ¿por qué unos hechos religiosos son objeto de mucho más hostilidad que otros? Porque el Islam sí y en cambio el catolicismo no. Bueno, claro, hay una razón de orden histórico, de coyuntura histórica, que es tan obvia que no hace falta que la diga, porque la religión católica es la nuestra y el Islam es la religión de los otros, de esos otros un poco molestos, incordiantes, espero que se entienda lo que estoy diciendo con la ironía que tiene, que conviven entre nosotros, a los que tenemos que tolerar, pero que manifiestan una religión inequívocamente otra, que como no podía ser de otra forma, tiene que ser imperfecta, más incompleta y, por qué no, más primitiva que la nuestra, que todo el mundo sabe que es la buena, por decirlo así. Es decir, hay un principio base del etnocentrismo que se encuentra en todo esto. Esto es muy obvio, es muy evidente, pero yo creo que conviene enriquecerlo un poco más, porque ese otro y todo ese discurso estigmatizante del otro, toda esa visión despreciativa de la alteridad, se alimenta, sobre todo en la historia del siglo XX, en los episodios trágicos de la historia colonial. Entonces, yo he aludido fundamentalmente al secularismo, del discurso secular, como una de las bases o uno de los fundamentos de la islamofobia. Cada cual considera que es más o menos importante. Para mí es mucho más importante de lo que se cree, pero esto queda abierto a debate. Otro de esos aspectos y de esos pilares fundamentales es la historia de la colonización, como la dominación colonial de los países de Europa sobre el resto del planeta, y muy particularmente para el caso que nos atañe, sobre los países de mayoría musulmana situados en la otra ribera del Mediterráneo. Estoy pensando en Francia y en España, con Túnez, Marruecos y Argelia, por hablar de lo más inmediato, ¿de acuerdo? No solo, pero por hablar como lo más inmediato, como toda esta historia de dominación colonial y cómo los estereotipos elaborados para justificar la acción colonial sobre los colonizados siguen siendo operativos hoy día en las representaciones que nos hacemos aquí, en las antiguas metrópolis, ya no de los colonizados, sino de todas aquellas personas que provienen de las antiguas colonias, ¿de acuerdo? Que son investidos de atributos muy parecidos a los que les dábamos con anterioridad. Es decir, ¿acaso lo que asombra más es la continuidad que hay entre los estereotipos que se elaboraron durante la época colonial y los estereotipos que siguen siendo dominantes en la actualidad? Ese es otro, no he podido explorarlo con la importancia que creo que merece, pero sin duda es otro de los argumentos de peso que explican, para mí, sin ningún lugar a dudas, muy particularmente el caso francés, ¿no? Vinculado a la extraordinaria importancia en todos los órdenes, por supuesto en el económico, pero también, digamos que en el afectivo, en el emocional, en el simbólico que tuvo la experiencia colonial en el Magreb para Francia y muy especialmente para Argelia, el trauma brutal que no ha superado el Estado francés de esa guerra de liberación de un territorio que para muchos franceses era parte inalienable del suelo francés, y por tanto, digamos que el ajuste de cuentas colectivo que el Estado francés está haciendo frente a quienes considera que son de una forma indirecta, pero al fin y al cabo responsables de esa separación traumática de Argelia de la patria francesa. Yo creo que todo este discurso colonial es muy importante para entender la hostilidad tan visceral, tan irracional, tan absurda, no se me ocurre otra forma de denominarla, que en las últimas décadas, y especialmente en la última década, manifiesta el Estado francés frente a la presencia del Islam en suelo de la antigua metrópoli, porque verdaderamente esa voluntad represiva, ese miedo visceral atávico
a la presencia del Islam solamente se puede interpretar sobre traumas no resueltos de la sociedad francesa. Y esos traumas, al único contexto al que podemos remontarlos es a la Guerra de la Liberación, a la experiencia colonial y más particularmente a Argelia, a la Guerra de la Independencia, a la Guerra de la Liberación, vivida como un auténtico trauma por la sociedad francesa, por generaciones de la sociedad francesa. Gracias por la catedral, claro, es evidente que cuando una administración del Estado interviene e invierte para reconstruir una catedral, no está reconstruyéndola en tanto que espacio de culto, la está reconstruyendo en tanto que patrimonio francés. Y esto es muy importante. La capacidad que algunas religiones tienen para presentar sus propiedades como patrimonio y la incapacidad que otras manifiestan para conseguirlo. La Catedral de Notre Dame es patrimonio francés. Es más, no es patrimonio francés, es patrimonio de la humanidad. Porque si alguna sociedad en la historia de la humanidad ha sabido vender su patrimonio como patrimonio de todos, es Francia. Sin ningún lugar a duda. Entonces, reconstruir la Catedral de Notre Dame, en este caso en particular después del incendio que la arrasó, es un deber de todos y de todas, fundamentalmente, porque no tanto porque es un sitio al que la gente va a rezar, a comulgar y a tener creencias un poco anacrónicas y extrañas, sino porque es un espacio que constituye un patrimonio de todos, es nuestro, es mío también, y es más, hay una razón importante y crematística, es un sitio que da mucho dinero, porque el patrimonio fundamentalmente es objeto de estrategias comerciales y mercantiles, y eso no hay que olvidarlo. Gracias por la intervención de Mustafa, Alberto. Gracias, Mustafa. Y le damos la palabra a Albert. Andaban. Muchas gracias, Alberto. Me he perdido una parte de tu intervención, pero ya con el debate que se está generando ahora ya, vamos, me incorporo rápidamente. Después de la intervención de Mustafa, pues quería añadir un poco a raíz del último que tú has comentado, que es cierto que las intervenciones seculares de los estados modernos no son tan seculares como se venden, eso parece bastante claro. Lo que pasa es que sí, es interesante lo que planteas del colonialismo, pero es que además yo creo que en el caso de España tampoco hay que olvidar que aquí tenemos una historia no de 8 ni 80, sino de 800 años de guerra y que aquí siempre se ha vendido como la reconquista. Y es un concepto que además históricamente determinadas ideologías políticas en este país utilizan de tanto en tanto para iniciar supuestas, no sé si guerras de religiones, pero bueno, en cualquier caso sí que se utiliza mucho. Y eso no podemos obviarlo. España no tiene la tradición revolucionaria o secular francesa y la imbricación que tiene el Estado y la Iglesia Católica es brutal y además ya tenemos los 40 años de franquismo que ya dieron buena fe de todo ello. Yo, de todas maneras, en la línea de lo que había comentado también Mustafa antes, sí que me gustaría introducir el eje de lo que es la cuestión exclusivamente religiosa que comporta la islamofobia respecto de otras variables que entran dentro de la islamofobia y que son claramente el racismo. Nosotros con SAFI y otras entidades ya iniciamos hace unos meses el protocolo de racismo en Barcelona precisamente con la idea de poner sobre la mesa que cuando se habla de islamofobia no hay que olvidar nunca que se está hablando también de racismo. Y yo pienso que eso es importante porque si no siempre hay el riesgo de si solo se asocia al factor religioso, sobre todo en lo que comporta, vuelvo a lo de España, en lo que comporta España como zona de frontera, zona que se encuentra en unos límites geográficos en los cuales esas situaciones no van solo con la religión, sino también con el territorio y con esa reconquista, y en donde la situación de cómo se ve al otro, al que tuvimos y con el que estuvimos en guerra y que comporta otra religión, a la vez también nosotros consideramos que tiene que estar aparte de nuestro territorio. Y yo pienso que es importante no obviar este eje
del concepto de racismo dentro de lo que es la islamofobia. Solamente era para añadirlo. Muy bien, gracias, Albert. Son dos ideas, todas las ideas que habéis dicho hasta ahora, en fin, quienes estáis hablando sabéis de qué habláis y por tanto todas las intervenciones que hacéis son muy pertinentes y estas dos, por supuesto, me lo han parecido también, por convertirlas básicamente en dos. Sobre la morofobia, ¿no? Sobre el hecho de que una parte de la islamofobia en España tiene que ver con la morofobia, con la reconquista. Pues, sí, yo creo que todos recordamos a Aznar no hace demasiado tiempo diciendo que los musulmanes tendrían que pedir perdón por 8 siglos de ocupación de España, ¿de acuerdo? Entonces, esto ha sido y es utilizado sistemáticamente por una parte del espectro político español. Lo hacen con ocasión del 12 de octubre y lo hacen también cuando tienen la oportunidad. El Estado español es un Estado que ha sido, a diferencia del francés, como tú dices, ha sido hostil a las religiones otras, voy a llamarlas así, un poco jugando con ese término, prácticamente desde su nacimiento. Quiero recordar que el momento en el que se unen las dos coronas fundamentales del Estado, que conforman el Estado, que son la corona de Castilla y la corona de Aragón, prácticamente en 1492 coincide con la expulsión primero de las comunidades judías y a partir de ese momento y sobre todo a principios del siglo XVII con la expulsión de los moriscos. Es decir, los reyes católicos, ¿no? España como la nación católica es algo que está profundamente enraizado en la historia de nuestras instituciones y eso constituye también un marco inmanente del que no escapan las administraciones y quienes las gestionan. Es decir, uno a veces piensa que puede sustraerse a toda esa influencia, a todo ese humus, a todo ese substrato, porque su biografía y su educación es distinta, pero en realidad, digamos, las instituciones tienen unas inercias que, y esto lo saben bien, por ejemplo, los políticos de izquierdas que entran en una institución con la voluntad de transformarla, las instituciones tienen una serie de inercias que son extremadamente difíciles de transformar, extremadamente difíciles, por decirlo de otra forma, resulta mucho más fácil que la institución transforme a sus gestores que no que los gestores transformen a la propia institución. Y eso, en un Estado acostumbrado a mantener una hostilidad beligerante frente a las religiones minoritarias como ha sido el Estado español desde prácticamente su fundación, eso es una marca distintiva. En mi opinión, pero esto es un debate muy largo que hoy no viene al caso, yo creo que la islamofobia, tal y como se construye en la España contemporánea, tiene poco de morofobia. Es decir, bebe poco de los mitos de la Reconquista, del rechazo, digamos que al Andaluz, de los 8 siglos de encuentro, a veces pacífico, muchas veces en conflicto con proyectos políticos de mayoría musulmana en la propia península ibérica. Yo creo que en realidad todo este rollo de la Reconquista y de los 8 siglos cuenta poco para la manera en la que construimos hoy día aquí, ahora, la islamofobia. Pero ese también es un debate largo. El racismo, hostia, Alberto, has abierto la madre del cordero, o sea, el debate de los debates. La islamofobia es o no una forma de racismo. Nuevamente, este es un debate extremadamente interesante que yo creo que se plantea siempre en un foro en el que discutimos sobre la islamofobia porque los desacuerdos son manifiestos, porque los puntos de vista son distintos, pero, y no me parece contradictorio con lo que he estado diciendo, yo soy de quienes tiende a percibir la islamofobia fundamentalmente como una forma de racismo, ¿de acuerdo? Lo que repito, no es contradictorio con los argumentos de los que he estado echando mano a lo largo de esta sesión. Para mí la islamofobia fundamentalmente es una forma de racismo que se escuda, en este caso, en un rechazo al hecho religioso y más específicamente en un rechazo de una religión que es percibida como especialmente anacrónica y primitiva como es el Islam, para construir un proceso de disciplina, de domesticación de unas minorías religiosas que tienen un papel muy relevante en la economía productiva del Estado español en este momento y la van a seguir teniendo sin ningún lugar a dudas, dado los índices de natalidad que tenemos en este país. Es decir, es una forma de disciplina, en el sentido más Foucaultiano del término, de una parte muy importante de los trabajadores de este país. Y sí, yo creo que eludir la dimensión de racismo, que tiene la islamofobia es simplificar las cosas
y eludir una dimensión necesaria, compleja però necessària. Gràcies per la intervenció d'Albert. Li dono la paraula a la Lola López. Endavant. Hola, bé, jo no soc molt acadèmica, vale? Però sí que tot el que esteu dient, perdón, todo lo que estáis diciendo me resuena en el día a día de la gente de la calle, de los ciudadanos, etc., ¿no? Yo creo que el problema para el abordaje de la islamofobia es precisamente la enorme complejidad que tiene, es decir, temas relacionados con el colonialismo, la historia del Estado español y su relación con poblaciones musulmanas, esa historia que nos han explicado de una falsa reconquista, es decir, la consideración de los españoles musulmanes de la época como si hubieran sido invasores, todo el tema de la reactivación de esa otredad de los musulmanes. A día de hoy el más otro de todos los otros es el musulmán, pero al mismo tiempo personas migrantes, con lo cual se juntan también cuestiones socioeconómicas. Por supuesto, la islamofobia se exagera muchísimo más debido a que hay racismo. También el racismo, yo no quiero entrar en si es islamofobia o es racismo, yo creo que es una suma de las dos cosas, no, ni siquiera una suma, una multiplicación, son dos factores que se multiplican uno al otro, ¿vale? Es decir, es todo muy, digamos, muy complejo. También ese secularismo que mencionabas, Alberto, al principio. Pero todo eso, yo cuando lo aterrizo en el día a día, veo que está de alguna manera yo que sé, en los mitos de las personas, en su manera de representarse la realidad, etc. Pero en el caso concreto del secularismo, y la legitimidad social que a día de hoy tiene el secularismo, sobre todo en las izquierdas, eso estoy también de acuerdo con David, que hay que hablar de las izquierdas, pero en mucha parte de esas izquierdas ese secularismo está absolutamente legitimado. Para mí, ese secularismo y su legitimación sirve como un elemento legitimador de la islamofobia. Es decir, para mí no lo vería tanto como la causa de la islamofobia, sino como un elemento que sirve para legitimar esos discursos islamófobos. Es decir, para considerar, por ejemplo, que sí, yo puedo luchar por los derechos de los inmigrantes como inmigrantes, pero no como musulmanes, porque no voy a luchar por los derechos religiosos, ¿no? Pero en realidad no es por no luchar contra los derechos, digamos, religiosos de una población, es que rascas un poco y ves que si hablamos de cuestiones de feminismo, pues nos pasa lo mismo. Ahí ya no estamos con el secularismo y sin embargo sale automáticamente dentro, en el contexto de muchas izquierdas, ¿no?, un feminismo absolutamente estigmatizador de las realidades de las mujeres musulmanas. Pero es que cuando hablamos, es que últimamente ya hace bastante tiempo, pero esas izquierdas islamófobas, que las hay y lo son mucho, se revisten, tienen muchos trajes, es decir, tienen el traje del secularismo, tienen el traje del feminismo, y a mí ya lo último, lo que más sorprendida me tiene es el traje del animalismo, ¿no? Ahora resulta que las únicas personas que matan haciendo sufrir a los animales, pues son las personas musulmanas el día del Cordero. Es decir, para mí todos esos elementos están un poco en la base de la islamofobia, pero sobre todo son utilizados cotidianamente en la calle como legitimación de una islamofobia que es más profunda, o sea, que es algo, bueno, la suma de todas esas cosas que he dicho, ¿no? Historia colonial, cómo nos han explicado nuestra identidad en relación con aquellos españoles musulmanes a los que echamos de este país y que hablamos de reconquista, con un tema de miedos a la migración, con racismo, con toda una serie de cosas que se juntan y provocan unos sentimientos islamófobos que luego se legitiman clarísimamente a través del secularismo, pero también a través de falsas dicotomías sobre, insisto, feminismo, animalismo, mil y una historias. Una vez más, daría para mucho rato todas las intervenciones, también por supuesto las de Lola, gracias.
Sí, estoy de acuerdo en que este discurso secular, estos imaginarios seculares sirven de mecanismo de legitimación a la islamofobia de manera indirecta. Para mí son también una de las causas, no la causa. Espero que se entienda muy bien que cuando yo hablo de la secularización no digo que la islamofobia sea solo fruto del secularismo, pero que me parece que es uno de los elementos que debemos utilizar para comprender la islamofobia, entre otros, por supuesto, pero debemos utilizarlo. Entonces, para mí el discurso secular es causa de la islamofobia y al mismo tiempo, como tú dices, digamos, sirve de mecanismo de legitimación de las islamofobias sordas, cotidianas, sórdidas, mejor dicho, que tienen lugar en las interacciones cotidianas, por ejemplo, en el espacio público, en definitiva, ¿no? Y que también intervienen sobre las políticas públicas frente a las minorías religiosas por descontado. Entonces, sin duda, en lo que no estoy de acuerdo, y eso sería seguramente muy largo de explicar, es en que toda esa cuestión del feminismo no tiene nada que ver con la secularización, porque tiene muchísimo que ver con la secularización. Es decir, uno de los mitos de la secularización más consolidados, más férreos y que más daño están haciendo, porque se convierten la principal estrategia islamófoba actualmente, es el mito de que la secularización comporta necesariamente igualdad de género. Esta idea de que los seculares, de manera casi espontánea y natural, por excrecencia natural, acabamos desembocando en la igualdad de género porque es algo consustancial a los principios seculares. Esta idea, que es una aberración histórica insostenible, ya digo, cualquier historiador de la vida cotidiana directamente se pondría a reír porque es ridículo como argumento, pero esta idea está tan sólidamente establecida entre nuestras élites seculares, entre todas nuestras élites seculares, que en todo el espectro político, desde la derecha más extrema, sobre todo desde la derecha más extrema, hasta una muy buena parte de la izquierda, ¿de acuerdo? El convencimiento de que la igualdad de género solamente es posible defendiendo principios seculares está completamente establecido. Cuando yo lo que me debería decir es que ese es el gran camelo, el gran mito que nos vende el discurso secular, que la igualdad de género es poco más o menos que el lugar al que naturalmente desembocamos. Es mentira. La igualdad de género es una conquista que se ha hecho, en cualquier caso, contra los principios seculares. ¿De acuerdo? Porque largo de explicar en definitiva, pero no es una victoria del secularismo, ni de la neutralidad, ni de la separación de la religión ni del Estado. Es una conquista que fundamentalmente las mujeres han logrado a costa de un sacrificio extraordinario y lo que queda por recorrer todavía en ese camino por descontado. Entonces, sí, claro, o sea, escuchar a un líder de la extrema derecha hacer gala de un discurso feminista vulgar, simplificador y tonto, pero hacer gala de un discurso feminista reprochando a las mujeres musulmanas que lleven un velo por la calle en una ciudad de nuestro país, nos obliga a interrogarnos sobre el sentido básicamente de esa igualdad de género. Es decir, lo diré más claramente y si me permitís decirlo así. Si un partido de extrema derecha puede hacer bandera de la igualdad de género, es que nos estamos equivocando en algo. Sí, pero esa crítica, digamos, a esa mujer con un velo viene de la extrema derecha y viene de muchos sectores del feminismo. Viene de muchos sectores de la izquierda, muchos sectores de la izquierda. Sí, yo estoy de acuerdo con David que hay muchas izquierdas, pero hay muy poquitas que no sean islamófobas por activo o por pasiva. No sé qué es peor, si serlo por activo o serlo por pasivo. Y yo provengo de ese, supongo que queda claro, pero provengo de ese universo de las izquierdas, provengo de las extremas izquierdas, ¿de acuerdo? Y porque provengo de las extremas izquierdas, soy perfectamente consciente de hasta qué punto esas extremas izquierdas son profundamente hostiles al hecho religioso. Probablemente en las extremas izquierdas hay, en la extrema izquierda de la que yo provengo, por decirlo así, no hay un rechazo especialmente presente al Islam, al hecho religioso. Madre mía. Yo también soy ateo. Sí. Para puntualizar. Bueno, ya, si hay alguna intervención más por parte de alguno de los miembros participantes, Ahmed, Mary, María, para ir finalizando la sesión. David, adelante.
brevemente, simplemente sobre las izquierdas, yo creo que en los sectores de la izquierda que son islamófobos, que tristemente son bastantes, incluso dentro de lo que pasa por la izquierda radical francesa, Loutouvrière tiene una fama seguramente merecida de islamófoba. Lo que era la LCR, NPA, han tenido muchos debates, creo que han avanzado algo bastante, pero aún queda mucho que hacer. Pero sin decir nombres, hay otras corrientes de la izquierda radical que llevan años combatiendo la islamofobia. Pero donde existe la islamofobia, yo creo que a menudo refleja la misma hipocresía. Así que cuando Chávez, cuando vivía, alababa a Dios, citaba a Dios en sus discursos, nadie ponía las manos a la cabeza. Pero si hay un discurso de un activista de movimientos sociales de izquierdas que cita a Alá, cita el Islam, pues es un escándalo. Me acuerdo de las primeras protestas que hicimos de Unidad contra Fascismo y Racismo en 2010. Un compañero marroquí acabó su discurso diciendo Allahu Akbar. Para mí, perfecto. Él sentía gusto, pero hubo un escándalo en la siguiente asamblea. Tuvimos años de debates para lograr lo que sacamos después de 2015, la declaración contra la homofobia. Total, que existe un problema, pero hay debates sobre esta cuestión en la izquierda, igual que hay debates en los movimientos feministas. Cierro. Por supuesto, sin ningún lugar hay debates y afortunadamente hay una parte de la izquierda que cada vez es mayor, también hay que decirlo, y estoy de acuerdo contigo, David, que es más sensible frente a este hecho. Yo, en definitiva, lo único que trato de decir es que, aunque una parte importante de la izquierda sea claramente luche contra la islamofobia, si, lo que digo es muy simple, si es religiofóbica, indirectamente favorece los discursos islamófobos. Voy a decir indirectamente. La religiofobia es una forma de legitimar la islamofobia. Entonces, una parte de la izquierda puede no tener una versión particular ni específica del Islam, pero si la tiene el hecho religioso tutkur, en tanto que tal, está indirectamente favoreciendo y legitimando la construcción de discursos islamófobos. Entonces, yo lo que invitaría a las izquierdas, ya sé, en un sentido muy plural del término, es a que replanteen fundamentalmente esos principios religiofóbicos, porque honestamente a título particular creo que son un error. Pues ya estaríamos, perfecto. Muchísimas gracias a todos los participantes. Solo me gustaría puntualizar que a nivel político, pues lo que es las prácticas religiosas siempre se ponen a nivel de sospecha, ¿no? Son amenazantes y se nos quita, ¿no? este derecho, ¿no? A la libertad de culto. Y los discursos de odio en general, ¿no? Los actos islamófobos lo que hacen es aniquilar el poder, pues el poder tener creencias personales libremente o colectivamente, y esto no hace más que mostrar que hay una intolerancia, ¿no? A respetar la diferencia y fundamenta que haya una sociedad dividida entre, pues que pone en manifiesto que hay un nosotros y un ellos. Y nada más que decir, muchísimas gracias a todos los participantes, gracias a Alberto por su ponencia, a todos los que han intervenido y los que han estado, por el interés, por Forna Patutón, por Monse, por organizar, Safi, todos. Y espero que haya sido interesante y que os haya servido de algo. Yo creo que siempre se aprende, ¿no? de cualquier, empezando por mí misma, espero aprender mucho más y ser conscientes de que hay que engendrar cambios para poder tener una sociedad pues más unida, ¿no? Más justa también, y romper, ¿no? Con estos estereotipos, prejuicios, racismo, islamofobia y etc., porque la lista no hace más que ascenderse, ¿no? Incrementar. Muchas gracias a todos y creo que ya daría por finalizado, ¿no? el seminario. Y decir también que tendréis este seminario, lo podréis encontrar en YouTube, que creo que Monse lo colgará más tarde. Y ya estaría. Muchas gracias a todos. Salud a tothom. Vagi molt bé. Gràcies per tot. Shukran. Gracias. Hasta la próxima. Chao.